Bueno, y como les decía recién, este título le pusimos al mensaje Desintoxicándonos del espíritu de Grecia. ¿Sí? Y hay dos ramas de pensamientos en el mundo, que es el pensamiento griego, que proviene de este Platón, ¿sí? Que fue el que creó esta separación entre lo divino y lo espiritual y lo físico, ¿sí? Y está el pensamiento bíblico judío, que es el hebreo. Y Dios en estos últimos meses me ha estado hablando mucho acerca de este tema de la mentalidad griega el pensamiento griego, sí, que está involucrándose y cómo es parte, obviamente, de la voluntad de Dios y es parte de los indicativos que estamos viendo cumpliéndose en esta generación, y por eso hablamos de que estamos en la última generación, porque estamos viendo todos los acontecimientos que Jesucristo nos dijo que enumeremos en Mateo 24, 33 y 34, cuando dijo que cuando vean todos estos acontecimientos suceder en una misma generación, entonces ustedes sepan, prepárense, porque no va a pasar esa generación hasta que yo regrese. Y estas dos ramas de pensamiento, tanto la griega como la hebrea, ¿sí? Son las dos ramas que yo puedo ver profetizadas desde Génesis 3.15, ¿no? Lo que estamos viendo en este estudio de Hablemos de Israel, ¿sí? Las dos simientes, cómo estamos trazando la línea desde Génesis y cómo va a llegar hasta Apocalipsis, ¿sí? Cuando estas dos ramas se corporicen, y obviamente sabemos que una va a vencer a la otra, que es la de Jesucristo. Pero yo puedo ver esas dos líneas, el hombre ensalzado, el hombre en su máximo potencial de hombre, ¿sí? Que Daniel puede ver en Daniel capítulo 7 que lo mejor del hombre eh, a los ojos de Dios es como una bestia, son bestias, ¿sí? Y lo mejor de Dios en el hombre, obviamente, es la humildad de Jesucristo, ¿no? Transformado. Y es obviamente esta voluntad de Dios, o este sometimiento a la voluntad de Dios, esta respuesta del corazón del hombre a la obediencia a Dios. Y cómo está esta mentalidad griega, ¿sí? Que está implementada en el mundo, tiene este raciocinio, ¿sí? Este raciocinio, ¿sí? De razonar, ¿sí? Y es lo que estamos viendo hoy levantarse, y que ya venimos viendo hace muchos años atrás, ¿sí? En los primeros 3 siglos ya esto no es algo nuevo, o sea, es algo que ya tiene más de 1500 y tantos de años, ¿no? Y lo estamos viendo levantarse. ¿Y cómo podemos, de una manera resumida, ver esta diferencia entre estos dos pensamientos? Y el pensamiento griego, ¿sí? Cuando se voltea o voltea sus ojos a ver al cielo y se pregunta, en vez de decir quién es Dios, dice qué es Dios, ¿sí? Como si Dios fuera algo que está más allá de la naturaleza, y como que como una idea de una entidad espiritual que es intangible, que es inalcanzable, que no se puede tocar, ¿sí? Y que está arriba, y que tenés que ser espiritual, y no podés, no, el hombre no puede llegar ahí, ¿no? Y el punto de esta realidad del pensamiento griego es ponernos a nosotros como un punto de referencia y compararnos con Dios, ¿sí? Y separándonos de cómo Dios es diferente al hombre, de cómo, por ejemplo, nosotros somos finitos y Dios es infinito, pero siempre la comparación es el hombre como el punto de referencia, ¿no? Este, y eso no es la manera en la que tenemos, o no es la manera en la que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, porque Dios no es la manera en la que Dios se presentó al pueblo de Israel en las Escrituras. Dios se acercó al pueblo de Israel en las Escrituras, obviamente, como alguien santo, como alguien apartado, que realmente lo que caracteriza a Dios es que es alguien santo, separado, apartado, ¿sí? Pero que está presente, pero que está visible, pero que está cerca del hombre y que quiere tener una relación con el hombre, y como que no es algo inalcanzable o algo distante, ¿no? Entonces, la manera bíblica judía de pensar y de descubrir a Dios hace la pregunta fundamental, es de quién es Dios, contra la griega de que dice qué es Dios, ¿no? Y eso hace a Dios una persona y pone a Él como el punto de referencia, como alguien que está por encima,
que no podemos describir a Dios tan fácilmente, pero que al mismo tiempo es alguien que se relaciona con nosotros en santidad. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener, porque obviamente Efesios 2:6 nos dice que podemos acercarnos hoy por medio del Espíritu Santo a esos lugares celestiales. ¿Sí? Y en la antigüedad Dios tuvo diferentes apariciones o manifestaciones, que muchas de ellas son teofanías que hablan acerca de estas apariciones de Jesucristo, ¿no? De que muchos teólogos concuerdan de que diferentes, como cuando se apareció en la zarza con Moisés, el ángel poderoso de Josué 5, etcétera, etcétera. Podemos ver diferentes teofanías de que siempre Dios estaba involucrado con el hombre, estaba interesado en el hombre y quería tener tenía esta cercanía, ¿sí? Y que no era algo que estaba en otra categoría o en otra. Dios está en otra categoría, pero era como algo etéreo, como algo que está en otra dimensión y es inalcanzable para el hombre. Bueno, la mentalidad griega hizo esta separación y es la mentalidad que hoy el mundo tiene acerca de Dios, ¿no? De preguntar por qué es Dios, por qué. Si Dios existe, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué tenemos que ver para creer, ¿no? Y es usar ese raciocinio, ¿sí? Esa mentalidad de razonar a Dios en vez de obedecerlo, en vez de alinearse a su palabra, ¿no? Entonces esta más o menos, espero que quede un poquito en claro lo que quiere decir el pensamiento griego y el pensamiento hebreo, ¿no? El pensamiento bíblico. Entonces el cuestionamiento de la realidad de Dios es lo que diferencia del verdadero pensamiento hebreo, ¿sí? Cuando nosotros vemos la respuesta que tienen estos personajes o los agnósticos, satanistas, siempre cuando se le trata de predicar a Jesucristo y se le dice que tienen que aceptarlo como su Salvador, siempre utilizan este lenguaje de quién es Jesús, yo no lo puedo ver, por qué los niños mueren en África, por qué Dios me juzgaría si soy una persona buena, por qué, siempre razonar antes de que aceptar, antes de que amoldar, ¿sí? Nuestra vida a su palabra. Y siempre es una mentalidad griega de que Dios tiene que bajarse a nuestro nivel y explicarme el porqué de las cosas. Y si no lo puedo entender en mi razonamiento, entonces no puedo aceptarlo por fe. No puedo tener fe para aceptarlo, ¿no? Y eso es algo mundano y ese es el pensamiento griego. Pero el verdadero pensamiento, este es un punto, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, en Abraham, ¿sí? Abraham, en Hebreos 11:8, que lo voy a leer, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, ¿sí? Dios llamó y automáticamente la respuesta de Abraham es: Dios, te sigo. No te veo, no voy a razonarte. Sé que eres Dios, te voy a seguir, ¿sí? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, ¿sí? Sin razonar. Y hay diferentes, en Génesis 12, 1 al 5, Génesis 15, 5 al 6, Génesis 22, 1 al 5, etcétera, etcétera. Tienen varias referencias que hablan acerca de cómo Abraham automáticamente escuchó la voz de Dios y la obedeció. Y esa es la manera hebrea y esa es la manera bíblica de pensar acerca de Dios. Y es la que Dios en este tiempo quiere restaurar en su iglesia, porque, como vamos a ver ahora, últimamente esta cultura griega, esta forma de pensar griega, va a llevar a la iglesia de Jesucristo, no al mundo, ¿sí? Porque el mundo ya está, siempre cuando hablamos en la iglesia, ¿no? Todo lo que Timoteo habla acerca de la gran apostasía y demás, es dentro de la iglesia, no fuera. Pero va a llevar a una gran apostasía si no cambiamos el chip, si no dejamos que el Espíritu, como nos habla Efesios 4, nos cambie la manera de pensar, ¿sí? Porque últimamente, lo vamos a ver al final, no me quiero adelantar, pero va a haber una ofensa contra Dios por no entender, por tener los lentes del raciocinio, ¿sí? De la manera griega de pensar. Entonces también me mata en Génesis 22, 1 al 5, cuando automáticamente la respuesta, Dios le dice: te di un hijo de la promesa, fue una lucha para tener ese hijo, entrégamelo.
quiero que me lo des en sacrificio. Sí, Señor. Salió Abraham, no cuestionó, o sea, algo tan extremo como eso, uno diría, oh Dios, pero pará, ¿y qué va a pasar? Y tener ese raciocinio. Gracias a Dios Dios no nos pide esas cosas, ¿no? Hoy, por medio de Jesucristo ya está el sacrificio, pero el extremo de poder tener la certeza de quién es Dios, ¿sí? Nos da esa confianza. Dice, de hecho, si ustedes leen el capítulo 22, dice, o en Hebreos creo que lo habla, en Hebreos 11 nos habla de que cuando él le pidió a Isaac, él se lo iba a dar porque él tenía fe de que él lo podía levantar de los muertos, o sea, conocía quién era Dios. Entonces, esa es la manera bíblica de poder ver a Dios, de poder pensar acerca de Dios, de conocer a Dios. Y esa es la manera en la que Dios en este tiempo nos está llevando a esa madurez. Filipenses nos habla de que la iglesia se va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Bueno, el día de Jesucristo está cerca y por eso hoy Dios nos está haciendo tocar todos esos temas que quizá no proveen una solución circunstancial de tu bendición, de que Dios te va a dar más plata, un auto, una casa, lo que sea, pero sí va a potenciar tu vida, sí va a hacerte echar raíces profundas para que cuando venga la tormenta no sea grande tu ruina. Amén. Y eso es lo que Dios está haciendo cuando hablamos de perfeccionamiento de la iglesia. No es que la iglesia va a tener más prosperidad, sino que va a tener más profundidad, ¿sí? Entonces la fe que salvó a Abraham, el padre de la fe, es Dios está por encima de todo. No te veo, no te entiendo, pero te creo. Y si me dijiste que voy a recibir una ciudad, por ejemplo, que va a descender del cielo, lo creo y por la fe voy a mover mi vida, mi estilo de vida, mi familia, todo por creerte y por moverme en base a esa palabra, esa promesa, ¿sí? Y me voy a poner en el nivel de que vos sos Dios y que yo soy un hombre. Y esa es la clave, ¿sí? La identidad divina la podemos descubrir solamente por la fe, que pone a Dios en su lugar, ¿sí? Y a nosotros en nuestro lugar, y pregunta en vez de ¿qué es Dios? Para yo poder entenderlo en mi raciocinio, ¿sí? Pregunta ¿quién es Dios? O sea, para relacionarme con Él, para poder responder, para poder tener una conversación, una relación, de decir, Dios me pide esto, yo le digo, sí, Señor, me relaciono, ¿sí? Este pensamiento griego fue el pensamiento de los primeros 3 siglos y se está levantando nuevamente. Y como les dije al principio, esto va a dar a luz a la gran apostasía, y que luego de la gran apostasía, dice Pablo, que va a manifestarse el hombre de iniquidad, el anticristo. Y es interesante ver cómo están renaciendo estos pensamientos, ¿sí? Están volviendo a renacer en esta generación. Y esto nos hace pensar, y en mi opinión y en la opinión de nuestro maestro de la palabra, Benji Núñez, y varios teólogos, ¿sí? De que en el libro de Daniel 7, 8 y 10, 20, 21 nos habla de que la potestad de Grecia iba a venir una vez más. Y que habla del príncipe de Grecia, y es obviamente en ese entonces hacía una referencia a Alejandro Magno, pero también está hablando acerca del Imperio Romano, y últimamente o primordialmente una referencia al anticristo. Y en nuestra opinión creemos que estos 4 vientos de Daniel 7, 2 al 3 están volviendo a soplar sobre el mar Mediterráneo, y esta potestad de Grecia se está levantando una vez más y va a dar como luz al anticristo. Y una de las expresiones que estamos viendo acerca de este resurgimiento, de este pensamiento de Grecia, griego, o este pensamiento ilógico del pensamiento es que lo que desvía a muchos, ¿sí? Por ejemplo, es el deconstruccionalismo de la fe, ¿sí? De construir la fe. Y parece algo sofisticado, algo que es algo moderno del siglo XXI, y parece que Dios es un Dios arcaico, un Dios antiguo, un Dios que la Biblia, el Antiguo Testamento, es algo que pasó ya hace más de 2000 y tantos años, 3000 años, 6000 años, es algo antiguo. Tenemos que amoldarnos al hoy, tenemos que traer una nueva reforma, ¿sí? Entonces deconstruye la fe que, por ejemplo, Abraham tuvo. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él sigue
buscando y hablándonos de la misma manera y tiene la misma cercanía y la misma relación que tuvo con Abraham, hoy la tiene con nosotros. ¿Sí? Pero este pensamiento que está resurgiendo en este siglo XXI, la gente piensa que es algo moderno, pero es algo que ya pasó en los primeros 3 siglos, o sea, es algo muy antiguo. Y es esta manera platónica de acercarse a Dios, y en nuestra opinión es una señal de los tiempos que estamos viviendo, que se está por levantar o se está levantando la potestad de Grecia que nos habla Daniel 10. Y las potestades tienen su ancla de poder en la manera de pensar, en el raciocinio, ¿sí? y cultural de una generación. Y eso es lo que mueve detrás de cada, o lo que se mueve detrás de cada de gobierno. Daniel 10 nos muestra, nos grafica, ¿sí? Esta realidad que sucede o que opera detrás de cada gobierno sin Cristo, ¿no? Son potestades que se mueven en el mundo espiritual, oprimiendo y guiando, ¿sí? a estos imperios que obviamente han surgido a lo largo de toda la historia y que se va a levantar en los últimos tiempos como el anticristo. Y la manera de hacer caer esta potestad es por medio de implementar la verdad, ¿sí? Isaías 42, 3 y 4 nos habla de que Jesucristo, vamos a leerlo, dice Isaías 42, versículo 3 y 4, hablando habla de la primera venida de Jesucristo y después más adelante habla también de la segunda venida de Jesucristo. Tiene estas dos conexiones de la primera y segunda venida de Cristo. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Y esta es la clave, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Segunda de Timoteo 3, versículos 12 y 14. Segunda de Timoteo 3, versículo 12 al 14. Yo les voy a leer la versión en NTV. Dice, es cierto, y todo lo que el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Acá está bien claro. Este pensamiento griego persigue a todo aquel que tiene el pensamiento hebreo, ¿sí? O sea, de sumisión a Cristo, de sumisión a la voluntad del Padre. Hoy un Abraham sería perseguido. Hoy un Abraham sería, porque es alguien que vive por la fe, por medio de la fe. ¿Sí? Dice, aquellos que quieran vivir una vida en sumisión a Cristo sufrirá persecución, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. ¿Sí? Y después habla de que toda la escritura más adelante es inspirada por Dios, útil para enseñar lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. ¿Sí? Y esta es la manera en la que desbaratamos, ¿sí? Toda esta mentira o todo este pensamiento griego, ¿sí? O esta potestad de Grecia, ¿no? Que se va y que ya se está levantando en este último tiempo y que va a dar a luz el siguiente imperio, obviamente que fue el romano en ese entonces, pero por eso dicen que fue un vislumbre, ¿sí? Un preámbulo de lo que va a ser el imperio del anticristo, ¿no? Y estamos viendo esto, ¿sí? Este resurgimiento, esta teología y esta manera de pensar griega que va a dar a luz la apostasía. Y que la apostasía basada en este pensamiento griego no es te odio Dios, sino voy a utilizar todo mi raciocinio, ¿sí? Para pensar en Dios y cómo el Dios hebreo de la Biblia no encaja en mi metodología científica, ¿sí? Entonces lo desecho. ¿Sí? Entonces va a usar su raciocinio, el razonamiento humano
¿sí? Por eso Dios habla de que esto lo escondió de los sabios y los entendidos y se lo dio a niños. La manera de poder nosotros a entrar en la voluntad de Dios, permanecer firmes hasta el fin, es por medio de Jesucristo. Dijo, sean como niños, para que puedan entrar al reino, para que puedan heredar el reino, ¿sí? Y es lo contrario a esta mentalidad griega, a este pensamiento griego. El pensamiento griego quiere hacerse sabio en su propia opinión, por lo tanto es incompatible con el pensamiento hebreo, con el pensamiento bíblico. Y por lo tanto están yendo en la línea equivocada, ¿no? Están en la línea del frente de la simiente de Satanás. Entonces hacen un Dios a su imagen, como por ejemplo el Antiguo Testamento nos habla, el Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan acerca de que Dios prohibió y está en contra, y obviamente no le repudia el homosexualismo, ¿no? Que entre un hombre y un hombre tengan relaciones carnales, sexuales, ¿no es cierto? Y el racionamiento griego, ¿sí? Dice este pensamiento de Dios es algo arcaico, ¿sí? Dos personas si son buenas, si se aman, y tienen bigote, o sea, ¿qué hay de malo que se quieran? ¿Qué hay de malo que estén juntos, ¿no? Y entonces empiezan con este agnosticismo, que es una doctrina inaccesible para el hombre griego, termina con una deconstrucción de la fe, o sea, deconstruyen su fe, niegan su fe al darse de lleno, obviamente, al pecado, y terminan endureciendo el corazón, terminan perdiendo la fe y terminan luego en el lago de fuego. Y es algo terrible, y es algo que Dios nos está, como Pablo nos dice, ¿no? Que aquellas personas que se pierden o que se caen en la mentira de Satanás, del anticristo, son aquellas personas que no conocieron el amor a la verdad. Y es importantísimo nosotros como iglesia de Jesucristo, por eso Dios levantó a la iglesia, ¿no? Para poder ser pregoneras de la verdad, pregoneras de justicia, para que condenemos al mundo, no al hombre. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero a la potestad que hay detrás de toda esta ideología griega. Segunda de Timoteo 4, 2 al 3, vamos a leer del versículo 2, 3 y el 5. Yo le leo la NTV. Segunda de Timoteo 4, 2, 3 y 5. Dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo, y esto es lo que está pasando, en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, como lo que les acabo de graficar o dar el ejemplo. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación, no tengas miedo de sufrir por el Señor, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio, ¿sí? Y acá vemos la manera de que nosotros podemos contrarrestar esta potestad, es por medio de hablar la verdad, ¿sí? Por medio de amoldar nuestra vida a su palabra y ser cartas leídas por otros. Entonces, la mentalidad griega busca el raciocinio de las cosas, razonar y cuestionar primordialmente a Dios. Y eso es lo que podemos ver en Salmo capítulo 2. Sí, en Salmo capítulo 2 podemos ver que la gente, David puede ver esta escena al final de los tiempos y dice, ¿por qué se rebelan las gentes, ¿sí? y pueblos conspiran contra Dios? Dice, los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran junto contra el Señor y contra su ungido, que es Jesucristo. ¿Sí? Dice, rompamos las cadenas, ¿sí? Sus ligaduras. Y esto es una mención directa a que estas ligaduras, estas cadenas que los oprimen, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es el pensamiento hebreo, ¿sí? Y estamos viendo este agitar de brazo, de enojo contra el pensamiento hebreo, contra la voluntad de Dios. Ya lo estamos viendo hoy levantándose con todo el movimiento de pro aborto, pro la mujer, pro el medio ambiente, pro, todo lo que estamos viendo es el levantar, y es una expresión de la gran ramera, ¿no? Es una expresión de todo lo que antecede al anticristo, y ya lo estamos viendo
es el pensamiento griego emergiendo, ¿sí? Estas dos realidades, estos dos pensamientos van a emerger en los últimos tiempos a un colmo, tanto que Daniel 8:23 nos dice que la maldad va a llegar a un colmo, ¿sí? Y entonces va a desatar la segunda venida de Jesucristo. Pero no solamente la maldad, sino que el Espíritu Santo, Joel 2:28, nos habla que también va a llegar a un colmo y la luz siempre va a vencer a las tinieblas. Entonces, ¿cuál es el resultado de acercarnos a Dios o a Cristo con una mentalidad griega? El resultado de poner a Dios en estas categorías en los últimos 1500 años ha dado como resultado que cuando pensamos en Dios solo tenemos una idea distante, vaga y abstracta, por lo que el mundo, pero eso es el mundo sin un testimonio apostólico de la iglesia, y va a volverse algo agnóstico o inaccesible, ¿sí? Si es que, obviamente que el mundo no tiene fe, ¿sí? Entonces el mundo piensa en Dios o en Jesús como algo secundario o como que cualquier religión, cualquier camino puede llevarlos a Dios, y eso es lo que la Biblia llama el Dios de su mente, ¿no? ¿Sí? Y por eso es importante, sin paréntesis, porque Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Efesios 4:23 nos habla, dice: renueven su manera de pensar en su mente, ¿sí? El Dios de este siglo va por eso es el raciocinio, ¿no? La mente, va a usar la mente para rebelarse contra Dios. Entonces Dios no es alguien etéreo, es alguien físico que ahora por medio de Jesucristo y su divinidad estamos obligados a confrontar a un hombre, y eso se trae unas proporciones escatológicas. O sea, esto confronta al mundo, ¿sí? Esto confronta, y últimamente vamos a confrontar al anticristo. Entonces el concepto griego de Dios no podría estar más alejado de esta realidad hebrea, ¿no? Cuando vemos la revelación que Dios dio de Él mismo en el Antiguo Testamento, vemos que los judíos concebían a Dios de una manera reverencial, pero también de una manera concreta, simple, tangible. Él era santo, pero también muy involucrado con la creación, y eso es lo que les hablé al principio. Así como Moisés, Dios se le reveló en la zarza, ¿sí? Ardiente, es algo tangible, está contenido ahí y es concreto y puede relacionarse con él. Y Dios se le revela a Moisés, y Moisés le dice, o Moisés le pregunta: ¿quién me envía? Y él le dice: yo soy el gran yo soy, alguien que existe, soy alguien que puede venir a la realidad física, a la creación mía, y no consumirlos de una manera sobrenatural, ¿sí? Es alguien que es tangible, alguien que se acerca. Y la mentalidad bíblica no cuestiona, sino por la fe obedece, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? El mundo obviamente lo conocemos bien, ¿no? O sea, el sometimiento es algo que está que es algo contrario al pensamiento griego, al pensamiento del mundo, ¿no? Yo no me someto. Hay una frase que siempre veíamos cuando íbamos a Capital, no sé si te acordás, en López de Vega, en una escuela, que decía: prefiero morir de pie que vivir arrodillado, ¿no? Y ya lo vemos implementado, ¿sí? En todos lados, esta realidad de no sometimiento, de no someterme, este raciocinio. Yo no, ¿por qué? ¿Qué? Explícame. O sea, y no un decir: sí, Señor, te sigo, te obedezco. Entonces, cuando vemos a los patriarcas, a los apóstoles, Dios se les aparecía y les decía, por ejemplo, a Moisés: quiero que liberes al pueblo de Israel. Y Moisés lo único que hacía era tumbarse al suelo, quitar la sandalia de sus pies y decirle: sí, Señor. María, ¿sí? En Lucas 1:38, ¿sí? Dios le dice: Dios te ha visitado, el ángel le dice: Dios te ha visitado, eres una virgen y no te has casado, pero vas a quedar embarazada desde este momento, ¿sí? Y la respuesta de María no fue
decir, no, ¿qué hay de mi matrimonio primero? O sea, ¿qué voy a hacer? No estoy casada, o sea, no usó el razonamiento humano griego. Ella dijo, Señor, soy tu sierva, y ¿quién es tu sierva para que la visites? O sea, una mentalidad totalmente opuesta a la del mundo. Son respuestas diferentes. Antiguo y Nuevo Testamento dicen, tú eres Dios y nosotros somos hombres, haz conforme a tu voluntad. No la entiendo, pero sé que eres Dios y no voy a cuestionarte más, voy a obedecerte. Y vemos una respuesta semigriega del papá de Juan el Bautista, Zacarías, ¿no? En Lucas 1 también 18. Y él le dice al ángel, ¿cómo va a pasar esto? ¿Sí? El ángel le dice, porque no creíste a mi palabra, por haber tenido esta mentalidad griega, te vas a quedar callado por 9 meses, vas a quedar mudo, porque no quiero que tu mentalidad griega opaque, ¿sí?, a este niño que va a estar lleno del Espíritu Santo desde su concepción. ¿Sí? Acá vemos estos ejemplos de cómo la mentalidad griega y la mentalidad griega son opuestas y cuál es la respuesta que Dios está buscando. Entonces necesitamos desintoxicarnos de la mentalidad griega, del raciocinio, de los propósitos de Dios y rendirnos y confiar en su divinidad y por ende su voluntad. Por ejemplo, Ageo capítulo 2, versículos 6 al 7, y es algo que hemos estado viendo en estas últimas semanas acerca de la metodología que Dios va a utilizar para transicionarnos de esta era corrupta, donde Satanás tiene cierta influencia en el mundo espiritual, a la era donde Jesucristo va a ser el Rey de Reyes y donde se va a acabar toda la maldad y donde la iglesia va a recibir la plenitud de sus promesas. Y la iglesia está muy entretenida en las promesas y creyendo de que esas promesas van a ser acá en esta tierra que está corrompida. Y Dios nos quiere transicionar, Dios nos quiere llevar a algo que va a durar para siempre, no algo temporal que puede ser destruido. Por eso Jesucristo dijo, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en los cielos, porque ahí nada se echa a perder. Y la metodología que Dios va a utilizar y por eso la iglesia de Jesucristo necesita, con la ayuda del Espíritu Santo, estar desintoxicada de esta manera griega de pensar, es juicio, es calamidad, es levantar imperios malignos y son cosas negativas. De hecho, es la manera o la metodología que Él ha utilizado a lo largo de toda la palabra de Dios para atraer a su pueblo a Él mismo. ¿Sí? Porque la mentalidad griega te hace pensar de que no, pobrecito de mí, pobrecito de la gente, el COVID, la gente que se murió, el anticristo se va a levantar, guerras, todas estas cosas que son malas, no, oremos, reprendamos. La mentalidad griega va a querer reprender esto que a los ojos del hombre, sin la perspectiva hebrea, sin la perspectiva bíblica, va a ser algo malo. Por eso su palabra nos habla de que el día del Señor va a ser grande, pero va a ser terrible, y dependiendo, como siempre digo, la perspectiva que tengamos, o los lentes de la perspectiva que tengamos, vamos a estar del día grande o del día terrible. Los que tienen la mentalidad griega van a estar del día terrible, pero aquellos que tienen, y yo declaro que la iglesia de Jesucristo y este ayuno que estamos haciendo 21 días es para que la iglesia de Jesucristo se despierte y entienda a la esperanza a la cual fue llamada, a que entienda el misterio de su voluntad, ¿sí?, para que esté del día grande, del día de que aunque el mundo sea destruido, Dios va a restaurarlo, va a transformarlo para que pueda haber una justicia y una paz perdurable. Pero Ageo 2, 6 al 7 nos dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, he aquí, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Punto, voluntad de Dios, Señor, sí me someto. Pensamiento hebreo. Pensamiento griego, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? No, qué feo, reprendamos. Ayunemos para que eso no pase, oremos para que esto no suceda, y estamos ayunando y orando en contra de Dios, sin darnos cuenta, en contra de la voluntad de Dios, y eso va a llevar una apostasía, como vamos a ver ahora. Versículo 7 dice, haré temblar todas las naciones, entonces vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces en la última generación el Señor va a levantarse para sacudir a las naciones de la tierra poderosamente.
Y tenemos referencias, Hebreos 12, 26, dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más, y no conmoveré solamente la tierra, sino también el cielo. Isaías 2:10, versículo 19, Isaías 13:13, Isaías 29:6, Ezequiel 38:19, Ageo 2:6, 21, Zacarías 14:4 y 5, Mateo 24:7, Marcos 13:8, Lucas 21:11, Apocalipsis 6:12 al 14, Apocalipsis 8:5, Apocalipsis 11:13 y 19, Apocalipsis 16, 18 y 20. Todo esto va a estar después en el video para que lo puedan ver y anotar, y ver si les dejo las referencias ahí. Pero son todas pasajes que nos hablan de la voluntad de Dios. Y Dios está buscando un pensamiento hebreo, decir: Señor, soy tu siervo, soy tu hijo. O sea, no entiendo, pero te obedezco, quiero alinearme. Ese es el tren de la voluntad de Dios. Hacia ahí vamos, y Dios nos está invitando a subirnos y no a cuestionar en nuestro raciocinio. La iglesia literaliza las promesas de Dios, pero no literaliza la venida de Jesucristo, ¿sí? Y necesitamos tener ambas. Las dos van a ser literal, pero no acá. Estamos en un área geográfica opuesta a la que el reino de los cielos está buscando establecer. Si nosotros oramos para ir al cielo, pero el cielo quiere venir a la tierra para que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús sean sí, amén, perpetuamente. ¿Sí? Y ahí vamos, y no vamos a entrar en detalle en ese tema, pero en los últimos tiempos Jesucristo habló de que iba a haber 4 cosas que iban a poner en duda o iban a comprometer la fe de muchos. Y número 1, ya lo hemos hablado muchas veces, es el temor, Lucas 21, 26. Número 2 es la ofensa, Mateo 24, 10. Número 3, la lujuria, que es Lucas 21, 34. Y número 4 es el engaño, en Mateo 24, 11. ¿Sí? Y todas estas cosas, ¿sí? Son las que iban a hacer que muchos apostaten de la fe, como nos habla segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 7. Dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión o una gran apostasía contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Bueno, esta versión no me gusta, vamos a leer la Reina Valera, perdón. Hay algunas cosas que la NTV está buena, pero la otra ahí te aclara ciertos puntos. Dice: hasta que venga, el versículo 3, hasta que venga la gran apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. ¿Sí? Y acá podemos ver, ¿sí?, de que esta ofensa que les hablé, estas 4 características que Jesucristo resaltó, pero la más importante, o la que creo yo que va, obviamente todas van a estar juntas, no van a ir todas creciendo al mismo tiempo, pero la que el Espíritu Santo me resaltaba es la ofensa en este tema, ¿no?, del raciocinio. ¿Sí? Porque no nos vamos a ofender contra Dios por la metodología que Él va a utilizar para traer el reinado de Jesucristo, por no entender o por no tener la sensibilidad en nuestro corazón de que nuestra mente se renueve al pensamiento hebreo todos los días. Esto es una tarea de todos los días. Esto no es solamente hoy y lo dejo ahí. Esto es algo que tenemos que cultivar, algo que tenemos que amoldarnos día tras día, morir a nosotros mismos cada día y poder alinearnos a estos pasajes,
tremenda oportunidad que tenemos hoy, que ni siquiera los antiguos tenían, de tener Antiguo y Nuevo Testamento y poder masticar estas verdades, esta realidad de hacia dónde vamos, el misterio de su voluntad, el propósito al cual fuimos llamados. Entonces tenemos que desintoxicarnos, ¿sí?, de esta mentalidad, que es la mentalidad del mundo, porque llevado a los últimos tiempos, el razonamiento nos va a llevar a la apostasía. Y es el mismo espíritu que actuó en la creación también, porque ¿por qué no puedo comer de ese árbol? ¿Qué hay? ¿Por qué? Dios, yo quiero comerlo. O sea, vos me dijiste no, tu voluntad es no. Y no tiene esta confianza en Dios, en su divinidad, ¿no? Es decir, yo confío, si por algo vos me decís que no, hay algo que me va a hacer mal o me va a alejar de vos, que es el bien y la misericordia que me alcanzan todos los días de mi vida, poder estar en tu presencia, en tus atrios, etcétera, etcétera, ¿no? Y es este raciocinio, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Qué? No, ¿por qué no? Sí. Y oponernos en contra de lo que Dios establece. Entonces, el razonar y el cuestionar la voluntad de Dios, ¿sí?, va a llevarnos a esta gran apostasía. Y si nosotros miramos, ¿sí?, la voluntad de Dios con el razonamiento griego nos esclaviza, pero la realidad del lado del pensamiento bíblico hebreo nos libera, ¿sí?, para entrar en la transición de esta era a la era venidera sin compromisos con el mundo, sin ofensas, sin temor, sin engaños, sin lujuria, todo lo que vimos recién, desintoxicados de no nos importe perder, ¿sí?, en esta era. Para eso necesitamos tener los lentes puestos de la perspectiva correcta. Necesitamos dejar que el Espíritu nos ponga el pensamiento hebreo, ¿sí?, alinearnos a la voluntad de Dios, someternos a Dios y Él va a actuar en favor nuestro. Los límites que Dios establece son para liberarnos y lo que el pensamiento griego nos propone es esclavizarnos. O sea, las ligaduras que ve en Salmo 2 David es la palabra de Dios, y a nosotros la palabra de Dios nos libera, ¿sí? Sus palabras son vida, son libertad, vida, dirección, ¿sí? Pero para el mundo es esclavización, ¿sí? Es sometimiento, es a esclavizarlo, son ligaduras. Entonces el raciocinio de los últimos tiempos que hará que muchos apostaten se debe a querer razonar el obrar de Dios, su faceta de juez. El incremento de las contracciones hará que el humanismo sentimentalista en la iglesia, obviamente vuelvo a hablar, esto es hablando dentro de la iglesia porque el mundo ya está ahí, ya los tienen ahí. Este sentimentalismo en la iglesia mezclado con la gran ramera, este movimiento falso de justicia en las naciones, hará que quieran razonar de una forma griega la metodología que Dios va a utilizar para transicionar esta era corrupta a la era venidera, ¿sí? Y necesitamos, ¿sí?, cambiarnos. Necesitamos desintoxicarnos, ¿sí? Necesitamos poder realinear nuestra vida al pensamiento hebreo, al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios, para poder entrar o perseverar hasta el fin y atravesar todas las dinámicas únicas que van a suceder en los últimos tiempos en victoria, sin contaminación con el mundo y sin compromiso con el mundo, ¿sí? El compromiso con el mundo nos aleja del compromiso con Dios, ¿sí? Y la voluntad de Dios nos libera, ¿sí? Nos hace vivir con una mochila menos, sin el temor al hombre, sino con el temor a Dios que nos lleva a rendirnos y a relacionarnos con Él y a amarle con todo y a masticar sus verdades, y nos llena de esperanza, nos llena de fe, nos llena de gozo, nos llena de alegría, ¿sí? En medio de las tribulaciones. Eso es lo que nos va a sostener, lo que va a sostener la Iglesia de Jesucristo, y eso es lo que en este tiempo Dios está desatando a través de todo lo que estamos viendo levantarse en la iglesia, ¿no? Los ayunos, un estilo de vida radical, como hemos hablado, un estilo de vida con amor violento, que violentamente, no importándonos perder ante los ojos del hombre, queremos ganar los ojos de Cristo, buscar su reino, su justicia, y Él se va a encargar de todo lo demás. Y esa es la iglesia que Jesucristo se propuso a sí mismo de
encontrarse cuando Él regrese, y hacia allá estamos yendo, ¿sí? Hacia allá estamos yendo, y eso es lo que Dios está despertando en este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por darnos a conocer el misterio de tu voluntad, Señor, porque esto nos hace estar del lado correcto, del lado de la simiente que va a vencer, del lado del día grande, Señor, que va a venir en los últimos 3 años y medio, en los últimos tiempos. Señor, y queremos prepararnos. Tu iglesia, Apocalipsis 10:19 nos dice que se ha preparado, se ha vestido de lino fino, Señor, que son las acciones justas. Y la acción justa es desintoxicarnos del pensamiento griego, desintoxicarnos del pensamiento de este mundo y amoldar nuestra vida. Tu palabra, tú dijiste en Isaías 66 que mirarás a aquel que es pobre y humilde de espíritu, pero que tiembla tu palabra, Señor, y queremos temblar. Ayúdanos, Espíritu Santo, sigue introduciéndonos. Si queremos masticar estas verdades, Señor, que nos liberan, Señor, que son un yugo de esclavitud, que son ligaduras para el mundo, pero para tu iglesia, entendida en los tiempos, Señor, es libertad, son cadenas rotas. Son cadenas, Señor, que nos permiten caminar sin temor al hombre, sin temor al porvenir. Señor, nos hace entender a la esperanza a la cual fuimos llamados, nos hace contender en nuestro diario vivir por el gozo puesto delante nuestro. Ahí apuntamos. Esa es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza y nos hace encender nuestro corazón, y nuestro corazón encendido hará que Cristo un día irrumpa los cielos, rasgue los cielos y venga a establecer su justicia perpetua, su justicia perdurable. Gracias te damos, Señor, por darnos a conocer esta verdad, este misterio de tu voluntad. Espíritu Santo, ayúdanos a digerir este trago dulce, amargo, y profetizarlo, por sobre todas las cosas, hablarlo, crear una cultura. Señor, las culturas cambian, transforman las potestades, transforman las ciudades. Señor, que en este tiempo encuentres en Comunidad Depender una cultura, Señor, que habla tu voluntad para tu iglesia y para los últimos tiempos. Te damos toda la gloria y toda la honra al único Dios verdadero y a Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Se pudo, se pudo.